cada semana alternando el trabajo. Ya no nos alejamos de, de correr, de hacer un test de Cooper, estar metiéndonos, preparándonos para probar ese test de Cooper, y al día siguiente le pido que meta 10 goles, o que meta 3 triples, que haga una buena defensa 2 contra uno. Creo que no es lógico, y es lo que tenemos que intentar a los entrenadores hacerles ver. Claro, claro. Entonces, veis un poco eso que debería ser, que sí, que siempre en pretemporada hay que tener como prioridad un poco pues preparar al equipo a la competición, es decir, ir teniendo, hacer una intensidad, o sea, intensidad, hacer un volumen alto de trabajo físico, pero también ya tocar la pista como parte del juego y luego, sobre todo, no olvidarnos, ¿no? Que al final la forma física nos tiene que acompañar toda la temporada y sobre todo, bueno, yo también lo que he escuchado mucho es eso, que últimamente también pues hay, o bueno, de hace unos años la idea también de que al final los jugadores tienen que llegar bien a cuando tienen que llegar, ¿no? En baloncesto, en NBA se habla mucho de jugadores, y eso lo hablamos incluso algún día, pues eso, como incluso van cambiando su peso en función del momento de la temporada en el que están, ¿no? Un poco Mm. para llegar a diferentes situaciones y las competiciones en general hay que verlo, pero en general hay equipos que ya saben que se la juegan en mayo, ¿no? Y en diciembre no es que sea un trámite, pero bueno, que saben que la exigencia a lo mejor es llegar a mayo bien, ¿no? Entonces a lo mejor pues de ahí acondicionan toda la temporada a nivel del trabajo físico. ¿Y que tú qué tal en la pretemporada? ¿Cómo has ido como con las cargas, con los equipos que te has encontrado? ¿Cómo has encontrado a tus jugadores al volver del verano y cómo habéis trabajado? Ujú. Yo me he encontrado de todo. Un poco, pues evidentemente estoy de acuerdo con Ernesto. A mí la pretemporada, pues evidentemente intento crear esa base física. Aquí he conseguido cambiar un poco el patrón del club, de los dos clubes, en lo que se refiere a realizar trabajo físico durante todo el año pensando en estar bien en momentos claves de la temporada, cosa que antes no ocurría. O sea, en mis dos clubes aquí ha sido un shock no hacer entrenamientos de 3 horas en pretemporada durante todos los días, corriendo y saltando y fuera de lo que es el 40 por 20, y ha sido un shock el que esos entrenamientos físicos sean regulares durante todo el año. O sea, he tenido que cambiar las dos mentalidades, O sea, tú tanto siempre la de, implementas esto que comenta Ernesto, ¿no? De llevar el trabajo físico a toda la temporada y claro, hacerlo en pretemporada, pero no como exclusivo y no y no fuera de campo todo el día, ¿no? No que parezca claro, que en septiembre somos los marines y a partir de octubre somos jugadores, ¿no? Un poco. claro, claro. O sea, de hecho, todavía hace poco, ¿no? En el club donde entreno al equipo femenino, el equipo masculino en pretemporada durante 6 semanas tan solo ha hecho 12 sesiones de balonmano y en cambio ha hecho 20 y pico sesiones físicas, exclusivamente físicas, de más de 2 horas, en las cuales tenían que hacer, pues lo has dicho tú, ¿no? Trabajar como marines. Yo creo que la condición física la tenemos que trabajar precisamente normalmente en el mismo contexto en el que vamos a tener que tomar las decisiones, o pues eso, con los mismos estímulos que nos vamos a encontrar después en la competición o en la acción técnica o táctica correspondiente, pues de cara a la propia prevención, de cara a la propia adaptación y de cara al desarrollo físico que nos exige el deporte en cuestión en el ámbito natural. Hay cosas que no vamos a poder trabajar ahí, o sea, no vamos a poder trabajar la fuerza máxima en situación, quizá en el 40 por 20, pero sí vamos a poder trabajar intervalos sin tener que ir a una pista de atletismo dando vueltas hacia la izquierda y con un silbato. Sí vamos a poder trabajar intervalos en la pista, o sí vamos a poder trabajar velocidad máxima en la pista. Y bueno, pues O sea, que buscáis un el, poco trabajar o sea, el trabajo un poco físico, o sea, de objetivo físico, ¿no? Pues si vamos a trabajar velocidad, si vamos a trabajar pues fuerza máxima y demás, pero sí puede ser, aparte de un rato o en una manera un poco más tradicional, por así decirlo, también buscar ejercicios ya de la práctica deportiva en cuestión, ¿no? Es decir, si estamos en baloncesto, estamos en balonmano, si estamos en fútbol, un poco, pues que hay maneras también de llevar
Y ese especialmente trabajo, ¿no? quizá en el balonmano amateur, porque el tiempo apremia y tú igual tienes 4 horas y media de pista en toda la semana. Claro, sí, no, si es que... Y los jugadores es que se pueden comprometer a esas 4 horas y media. Y igual a una más que les metas un par de sesiones de gimnasio por ahí, pero no se pueden comprometer a 8 horas porque tienen sus trabajos y tienen su vida o tienen sus estudios o tienen su carrera o tienen... Ujú, o todo, claro. que también lo hay. Sí, yo por Y, ejemplo, y bueno, claro. perdona, que yo lo como que ahora es que a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado un poco y también quería preguntaros cuál es vuestra sugerencia o vuestro consejo es que me encuentro que llego a pretemporada y un poco lo que hablabais antes, hay gente que por su condición, que porque no ha hecho nada en verano, o sea, me encuentro chavales, claro, que se han pasado todo el verano, aunque sea jugando en las pistas, ¿no? Y aparte que son jóvenes o demás, pues que prácticamente sí, tienes que trabajar con ellos la pretemporada, pero por un lado lo que dices tú, tienes pocas horas y digo, joder, yo con estos 7 jugadores ya estaría trabajando muchos más temas que me importan del propio deporte, ¿no? Decir, vamos a trabajar pues estos sistemas o esta forma o esta defensa y demás. Y te encuentras otros jugadores que dicen, madre mía, necesito un mes y medio de foco en el trabajo físico. Entonces, como, ¿qué haces, no? O sea, yo me encuentro ante eso, que tengo dos equipos, ¿no? Básicamente un equipo que sí que puede estar casi a nivel de competición, casi porque han estado haciendo cosas en verano, porque realmente tenemos pocas horas de entrenamiento y a lo mejor con 20 minutos, media hora de físico puro, luego ya enseguida podemos entrar más en materia y hay otros jugadores que digo, ostras, tenemos que, o sea, yo creo que van a estar bien, si fueran mi equipo solo ellos, pensaría más para noviembre, ¿no? Para poder jugar una competición. No sé cómo llevaréis esto en un equipo amateur, ¿no? Cómo trabajar eso con esos jugadores que han venido de esas dos maneras tan diferentes y en un amateur no puedes, pues eso, te encuentras así y no sabes muy bien Mm. qué hacer. Yo, yo, por ejemplo, hombre, para eso es la pretemporada, para coger estas diferencias e intentar acercarlas. Pero iría hacia el entrenamiento más personal. Está claro que hay dos formas en un equipo y no por ello tienen que hacer el mismo trabajo. Sé que es más trabajo para el entrenador, Claro, te no, no. va a tocar hacer más ejercicios, pero podemos diferenciar el trabajo físico. Si hay jugadores que tienen ya X, pues vamos a incidir sobre otro aspecto. Desde, pues oye, hay jugadores que tienen que mejorar la fuerza máxima, hay jugadores que tienen que, te apetece que hagan un ciclo de hipertrofia o quieres que pierdan peso o algo de lesiones porque este tiene ya esa rodilla tocada el año pasado. Entonces, diferenciar el trabajo. Diferenciando el trabajo es como más podemos avanzar. Pero es verdad que luego les tienes que juntar en la pista Claro, sí, y los luego, ritmos se notan. Pero bueno, pues al final es que el que va atrás vaya cogiendo buen ritmo y el de adelante nunca frenarle, porque claro. muchas veces le frenamos. Intentar no frenarle nunca, eso sí. Claro, o sea, yo creo que también has dicho hay una clave, ¿no? No frenar a la gente Claro, que viene trabajada, pues entonces trabajar cosas. Por ejemplo, yo en lo mío, pues a lo mejor no vas a trabajar sistemas que luego vas a encontrarte, vas a decir, a ver quién está en pista y quién puede hacerlo y quién no. No puedes hacer tampoco eso, pero a lo mejor mm, sí trabajar ciertas cosas, eso, un trabajo personalizado en el cual, bueno, pues si hay jugadores que vienen ya en cierta forma, pues a lo mejor podemos trabajar cosas, esos aspectos que se puedan luego aplicar a partido en el cual no intervenga todo el equipo, ¿no? Porque sí que los momentos de sí, pista es en donde tienes a dos, es decir, no puedes decir, bueno, con esto voy a practicar esta defensa y luego que haya gente que has tenido corriendo, no corriendo, pero a mm, lo mejor haciendo claro. ejercicio físico y que luego no puedas, que a la hora de unirlo digas, madre mía, como... Además que seguro que escuchar el comentario de, ¡guau! Ha venido mejor que a final de temporada. Entonces, si un día escuchamos eso, creo que el trabajo está mal hecho por parte del entrenador, ¿eh? Si un jugador solo en verano consigue estar en mejor ritmo y en mejor forma que con un profesional, hay que mirarlo Sí, sí, hay que para revisar. evitarlo. Sí, sí. Alguna vez lo he oído, sí. Sí, ¿no? Vale, y bueno, pues un poco como estamos, hemos hablado de verano, de la pretemporada y todo lo que rodea. Una cosa que tenía aquí un poco es en qué momento, no en qué momento, sino cómo pensáis en qué momento os planteáis la confección de la plantilla. Desde ya habéis contado que casi desde que acaba la temporada anterior en otros programas, pero en qué momento cierras la plantilla y yo particularmente en mi caso, cómo esto es un poco más de gestión
¿cómo cierras la plantilla? Es decir, con los jugadores profesionales y amateurs, ¿cuál es la diferencia a la hora de decir? Porque claro, ese cerrar la plantilla, que luego enlazará con la siguiente pregunta que tengo para vosotros, nos va a permitir pues también preparar ciertas cosas, ¿no? ¿En qué momento consideras la plantilla cerrada? ¿En qué momento consideras si vas a tener que contar, si tienes una plantilla muy corta, pedir jugadores si tienes gente por debajo, o si estás en un equipo amateur poner carteles, si estás en un equipo profesional pues pedir jugadores? Es decir, ¿cómo cerráis las plantillas? ¿Cómo os habéis encontrado este año? ¿O qué experiencia tenéis? Yo por mi lado, por ejemplo, un tema que hemos hecho un poco para terminar de cerrar la plantilla es, estábamos muy mal de jugadores, curiosamente durante el verano y principios de la pretemporada hemos tenido la suerte de poder captar a bastante gente, pero bueno, teníamos la duda de cuál era el compromiso y bueno, pues al final con la petición de las equipaciones, el pago de las fichas y de algunas cuotas, pues un poco nos ha servido un poco para decir, pues adelantamos eso simplemente por el hecho de que no porque queramos cobrar a la gente ya la ficha, sino por decir, vamos a escribir al equipo y necesitamos pues un mínimo de gente de compromiso si queremos jugar en la misma liga, con el mismo nivel, y un poco sí que nos ha servido pues para gente que estaba dudando recibir su compromiso, porque al final quieras que no, pagas una ficha, en este caso 60 euros, pues es cierto compromiso, más alguna cuota que hemos puesto, más sabes que ya hemos encargado tu equipación, bueno, en cierta manera pues te hemos obligado a comprometerte, y hay gente que sí que directamente dijeron, 2 o 3 personas que se iban a mudar, no lo tenían claro y nos han comprometido, entonces también nos ha servido un poco para pues eso, saber con quién contamos y con quién no, y en eso como... ¿En qué momento decís hasta aquí está el equipo, este es con lo que cuento, o no hay ningún momento exacto para eso? Pues yo, por ejemplo, ahora mismo conozco dos realidades muy diferenciadas respecto al cuándo. En Suiza, en enero, las plantillas del año siguiente están cerradas. Ostras, o sea, sí, sí, joder. Sí, sí. O sea, prácticamente en diciembre, enero son todas las conversaciones y bueno, pues evidentemente puede haber una excepción o dos, un jugador determinado que venga, que te aporte un poquito más de calidad. Puede haber una duda o dos dudas, pero hay normalmente, como norma general, ya está decidido el entrenador, continúe o no continúe, y ya están decididos los jugadores en un 80 o 90%. Hay siempre, pues eso, la puerta abierta a alguien que te pueda aportar un poquito más. Conozco la contraria, que es incluso el profesionalismo en España, que es la duda absoluta hasta el 15 de mayo. O sea, en Suiza o en Alemania o en Francia se producen contratos para dentro de 2 años y un jugador puede decir al club, oye, que yo dentro de 2 años voy a dejarlo, o dentro de un año, y no le afecta de manera, se confía en él de cara a que pueda seguir jugando, aportando lo mismo, y no le afecta en su rendimiento ni en la relación que tenga con el club, que es algo que me parece inviable en España, o al menos O sea, el carácter creo que latino ahí cambia, ¿no? sí. Un No sé poco... si es el carácter latino, pero en Sí, sí. España, o sea, nadie se plantea el hacer así. O sea, tú estás esperando al 15 de mayo o a tener el objetivo de la temporada claro para tomar una decisión. No vaya a ser que ese jugador decida pasar de todo o esa jugadora decida pasar de todo. No, esto es Y, curioso. y Por ejemplo, a mí me parece bastante. Yo creo que es un tema de carácter, a lo mejor no. Porque a mí, a nivel en el sector laboral, que diferenciado que es el nivel de informática, yo, por ejemplo, he trabajado para empresas españolas y empresas de fuera, anglosajonas por así decirlo, y noto la diferencia en que, por ejemplo, en una empresa española es raro que, y yo no sé si en los equipos sí que pasa, ¿no? Pero que se ve con ojos raros cuando la gente se va a ir, pues la gente quiere eso, que se produzca enseguida. Bueno, si tú te vas, pues ya vete ya. No queremos, o sea, no te quedes aquí a sí, aportar valor. Y aparte, es raro que la gente repesque a gente que se ha ido. O sea, no a lo mejor a gente que se la ha echado, pues a lo mejor sí, porque, hombre, hemos prescindido personal porque no había dinero y intentamos recuperarlo. Pero alguien que, por ejemplo, deja una empresa por otra empresa, es raro que vuelvan. Y yo, sin embargo, ese movimiento de ida y vuelta en empresas de fuera lo he visto muy, muy a menudo. Es decir, tú en un mejor momento laboral has decidido pues cambiar de aires, y la gente vuelve, ¿no? Esta persona estuvo hace 5 años y ahora vuelve. Yo eso en empresas españolas no... es más complicado, Es sí. más complicado, ¿sí? Sí, no sé si es la mentalidad, pero sí que es cierto que no se confía. Y claro, ahí estableces un problema, porque con el que sí cuentas, igual le renuevas en marzo o en abril. Pero claro, empieza a llegar las últimas semanas, empiezan a llegar ofertas
y el jugador igual quiere quedarse y tú no le dices nada porque quieres cargártelo o no, y ahí hay un problema. Respecto a los equipos amateur, pues creo que en el balonmano, por suerte o por desgracia, o llámalo X, muchas veces te quedas con los que tienes, con los que te vienen, los carteles que decías tú. Sí que